Jóvenes, una nueva generación de la Iglesia Cristiana Pine, muy buenas tardes, puntuales, 4 en punto de la tarde, hoy con ustedes. Un saludo a todos los jóvenes nuevos, papás, mamás, integrantes de la Iglesia Cristiana Pine, a todo el equipo de liderazgo de la Iglesia Pine, que si los nombro pues seguramente no acabaría, pero sé que usted está ahí. Les gustaría que nos reportaran en este instante en su sector derecho de pantalla, ahí en YouTube, desde qué lugar de Bogotá, del mundo nos está viendo, con cuántas personas está, y si está con gente nueva, ahí en este WhatsApp que está saliendo en este instante, escríbanos sus peticiones, la persona nueva que está, o seguramente usted está solo y quiere entregar su vida a Jesucristo, o alguna petición, específica. Hoy tremenda palabra nos trae nuestra compañera Ivonne Mora, porque a diario nos toca enfrentar gigantes en la vida de temor, gigantes en la vida de inseguridades, gigantes en la vida de muchas cosas. Pero quiero iniciar con una palabra que está en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 18, dice la palabra: Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Hoy Ivonne Mora nos trae una tremenda palabra, porque el gigante muchas veces nos trae temor a nuestra vida, nos trae preocupaciones, se mete con nuestra autoestima, con nuestra debilidad emocional o con nuestra apariencia física, con argumentos que no son, o desafortunadamente nos hace ver quiénes no somos realmente, porque para Dios somos de gran estima, para el ser humano seguramente también, pero el problema somos nosotros, que nos vemos insignificantes y nos vemos mal. Así que deja que el gigante te saque la piedra y tú le vas a enseñar cómo se gana la batalla. Los dejo con nuestra compañera Ivonne Mora en esta tarde. Ya nos vemos. Hola jóvenes, Dios los bendiga, un abrazo especial para ustedes, gracias por estar conectados con nosotros. Muchas veces hemos pasado por situaciones que se vuelven una dificultad muy grande para cada uno de nosotros, momentos de oscuridad, de momentos en los que no encontramos una salida fácil y lo que buscamos más bien es correr como hacia una cueva y escondernos allá y esperar que el tiempo solucione todas las cosas. Y esto me acuerda muchísimo de una historia que aparece en la palabra de Dios, donde el protagonista, en lugar de ir a buscar una cueva, lo que hizo fue enfrentar su problema y derribarlo. Hoy vamos a hablar acerca de la historia que nos cuenta primer libro de Samuel, capítulo 17. En el Valle de en un lugar en Israel, se presentaron dos equipos: el equipo filisteo con todos sus soldados, el equipo de Israel y todos sus soldados. Y del equipo filisteo apareció un hombre grandísimo, dice la palabra de Dios que medía casi 3 metros. Era el campeón de todo su equipo, siempre se llevaba las medallas, los primeros lugares, siempre tenía para él los trofeos. Y entonces se enfrentó hacia el pueblo de Israel, hacia los soldados y el equipo de Israel, y les hizo un reto a muerte. El que ganara entonces se llevaba todo el botín de guerra, se convertiría entonces en amo y señor del otro pueblo, el vencedor, y por supuesto el ganador entonces quedaría con todas sus posesiones. Así que en medio de todo este episodio que sucedió durante 40 días, hostigando hacia ese grupo de israelitas, esos soldados y guerreros, apareció un joven, adolescente, por supuesto hebreo, y este muchacho venía a traer un encargo de su papá a sus hermanos que también eran soldados, unos cuantos panes, unos cuantos quesos. Y cuando este jovencito que ayudaba a su papá en casa se dio cuenta del reto, se dio cuenta de las palabras de desprecio, no solo contra el equipo de Israel, sino contra el Dios de los ejércitos, él se indignó. Así que muy valiente cogió su bolsa de pastor, su cayado de pastor, puso 5 piedras dentro de su bolsa y se enfrentó a aquel hombre gigante. Cuando estuvo frente a él, sacó una piedra y la tiró. Esta piedra cayó sobre la cabeza de este gran gigante. Cae el gigante y David corre, toma su propia espada, la espada de aquel gigante, y corta su cabeza. David estaba enfrentando a aquel gigante, lo venció, lo mató y ganó.
Muchas veces sabes que nosotros hemos aprendido que esta historia nos cuenta acerca de un David valiente, y la moraleja final que nos deja la historia en esas enseñanzas es que debes ser un héroe, y si tú eres un héroe, eres exitoso. Pero nunca vemos a David como esa persona que estaba frente a un gigante con temores, como tú y como yo, pero que su valentía que venía, el coraje que él tenía, provenía de una fuerza sobrenatural que estaba en él. ¿De dónde provenía entonces la fuerza de David? Muchos podemos empezar a decir una lista de cosas, pero para saberlo deberíamos comenzar a ver por qué el equipo de David, el equipo de Israel, estaba tan temeroso, por qué estaba tan asustadizo. Bueno, pues la respuesta puede ser obvia. La misma palabra de Dios nos está diciendo que Goliat medía casi 3 metros, que era un valiente de su pueblo, que era el campeón que había conseguido todas las victorias y que había ganado todas las batallas. Entonces esto lo hacía una persona capacitada, dotada para la guerra, para la pelea, para las batallas. Lo hacía una máquina de guerra, lo hacía como un gran tanque de guerra, pero humano. Claro, los israelitas podían decir qué más obvia respuesta que esa. Nosotros estamos impedidos. Él era aún más grande que todos nosotros, incluso más grande que el más grande de Israel, que era Saúl. Y si Saúl no se había enfrentado a él por siendo el más grande y teniendo tantas posibilidades, pues mucho menos nosotros. Eso era lo que pensaban aquellos soldados. Pero ¿por qué pensaban así? Si ellos también conocían del Señor, ellos también conocían de sus palabras, ellos también conocían las maravillas que Dios había hecho por su pueblo desde la antigüedad. ¿Qué los hacía diferentes a David? ¿Por qué esa operación casi suicida la aceptaron ellos de esa manera? Era como un kamikaze el que se enfrentara en ese momento a Goliat. Pero David, ¿por qué no pensó así? ¿Cuál era la diferencia? ¿De dónde venía la potencia o el poder que David tenía en ese momento? La diferencia la hizo la fe. En ese momento, por la razón que haya sido y que ellos hayan tenido en su corazón, a pesar de las experiencias que ellos habían vivido, a pesar de la revelación del poder de Dios para su vida, consideraban que Goliat era más grande incluso que Dios. Entonces Goliat se convirtió en una circunstancia desafiante. Y las circunstancias desafiantes todavía deambulan entre nosotros. Están allí como queriendo decirnos que van a dominar nuestra vida, queriendo opacar lo que nosotros somos. Circunstancias dominantes que vienen a través de desastres, a través de enfermedades, a través de problemas con nuestros amigos, problemas con nuestros papás, bullying, acoso, diferentes circunstancias que nos desafían, que nos llevan a pensar que no somos capaces, que no lograremos avanzar en nuestra vida, que todo lo hemos perdido, que incluso si ya estudiamos una carrera no encontraremos un empleo acorde a lo que estudiamos, incluso que podamos llegar a renunciar a nuestra carrera porque no existe el dinero, la capacidad económica para continuar, que si no empezamos a trabajar ahora en medio de esta cuarentena, entonces nuestro futuro se ve un poco oscuro. Por supuesto, esto llega a tocar lo más íntimo de nuestro corazón y esas circunstancias empiezan a atacarnos directamente en nuestros pensamientos, a confrontarnos quiénes somos y de qué manera nosotros podemos llegar a enfrentarlas. Pero recordemos que la palabra de Dios nos dice que el enemigo no vino sino a matar, a robar y a destruir, pero también nos dice la palabra a nosotros que el Señor Jesucristo venció a Satanás a través de su muerte y de su resurrección. Así que es necesario que nosotros comencemos a ver cuáles son esas circunstancias desafiantes, de qué manera se presentan a nosotros. Recordemos lo que nos dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11. La palabra de Dios para todos lo dice así: todo esto lo he hecho para que Satanás no se aproveche de nosotros, ya que todos conocemos muy bien sus planes. Ya los conocemos, querido joven que estás viendo este video. Conocemos que su plan es matar, dañar y destruir. Matar, robar y destruir. Matar nuestros sueños, destruir nuestras esperanzas, robar nuestros planes.
Eso es lo que ha venido a hacer Satanás con nosotros, pero nosotros ya lo hemos vencido por medio del Señor Jesucristo. Dijimos que los gigantes son mentales y el primer gigante que aparece es el temor. Quiero que me acompañes a leer el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 8 en adelante. Dice la palabra de Dios: Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Preguntó. Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel: envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Es decir, quedaron muy temerosos, pero también preocupados por lo que estaba sucediendo, por el desafío que Goliat estaba realizando. Eliminaría y proseguiría con su plan para David hasta que cumpliera su propósito. Es la fe la que nos ayuda a nosotros a enfrentar el temor, es la que contrarresta el temor que nosotros podemos llegar a tener, es la fe la que nos hace avanzar. Cuando hablamos de la fe, hablamos también no solo del creer, sino del accionar. Si David se hubiese quedado él con la palabra que Dios le había dado allí en el lugar donde estaban las ovejas, si él no hubiera accionado esa palabra que había recibido a través de lo que él hizo, del enfrentamiento a Goliat, entonces de nada hubiese servido lo que él estaba creyendo. Estuviese actuando como el resto de los israelitas, que conocían la palabra de Dios, que habían entendido lo que el Señor les había dicho, que sabían de sus obras y sus maravillas y grandes milagros, pero solamente era un conocimiento. David, en cambio, estaba creyendo ese conocimiento que tenía, pero también actuando conforme al conocimiento que tenía, y eso es fe. La fe siempre contrarresta el temor. Mira cómo David contrarresta el temor a través de la palabra. Mira sus declaraciones. Dice la palabra allí en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Vamos a leer. No se preocupen por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. Le dice Saúl: no sea ridículo, no hay una forma de que usted pueda pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió y le dijo: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Le he hecho con leones y con osos, lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Esas son las palabras que declara David y que muestran su confianza en el Señor. Recordemos que la confianza es fe, la fe es confianza y contrarresta el temor. El temor viene con la preocupación, y esta es la segunda cabeza de este gigante que David derrotó. Sabemos que el versículo 11 nos decía que los israelitas quedaron aterrados, pero también perturbados. Y la perturbación viene a ser una carga emocional, una carga mental que nosotros manejamos en medio de todas las cosas que queremos solucionar. Entonces, esa sobrecarga mental viene a atacar directamente la zona que nuestro cerebro tiene para manejar las emociones. Y cuando hablamos de ese secuestro emocional que surge a raíz de la perturbación o de la preocupación, entonces hablamos de movimientos que nosotros no podemos empezar a ejercer. Empezamos físicamente a tener dolores en el corazón, arritmias cardíacas, respiración acelerada, pero por supuesto a nivel mental no podemos funcionar de una manera normal. Pero ¿cómo hace David entonces para contrarrestar la preocupación? Lo hace con la seguridad que tiene en su Dios. Aunque él escuchaba la voz del enemigo cuando llegó al campo de batalla,
cómo el enemigo Goliat gritaba a todo el pueblo de Israel y a sus oídos lo que él estaba diciendo en contra de su Dios. David se encontró con ese gigante, pero no lo hizo de una manera mal preparada, lo hizo bien preparado, lo hizo con la fuerza y con el poder, pero entró también a esa batalla con el pleno conocimiento de quién se estaba enfrentando. Él sabía quién era ese Goliat, él sabía la manera como él peleaba, todo lo que él había conseguido en batalla. Yo sé que cuando nosotros llegamos a nuestro campo de batalla, muchas veces llegamos sin saber a qué nos vamos a enfrentar. David ya conocía a lo que se iba a enfrentar, pero él también tenía un conocimiento en la palabra de Dios, y él sabía que si podía lograr establecer la palabra de Dios por encima de las palabras de Goliat, saldría vencedor. El coraje de David también se radicaba en la palabra que él podía llegar a tener en su corazón a raíz de lo que el Señor le había dicho. Era la palabra la que le ayudaba a tener seguridad, a enfrentarse a ese Goliat. Leamos lo que dice el versículo 43 del capítulo 17 del primer libro de Samuel. ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David. Estas son palabras de Goliat. ¿Para que vengas contra mí con un palo? Y entonces maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. David tenía plena seguridad en nuestro Dios, de que Él era quien lo iba a librar de la batalla. No eran los elementos físicos, no era la cantidad de armas que tenía Israel, no eran sus capacidades y sus dotes de militares experimentados, sino era con el poder de Dios. Y esa era la seguridad de David. ¿Cómo contrarrestamos nosotros nuestras preocupaciones? Con nuestra seguridad puesta en Dios. La baja autoestima es la tercera cabeza que surge de este gigante. Recordemos el versículo 16. Dice: durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Si lo leemos en la versión Palabra de Dios para Todos, dice que durante 40 días este gigante se la pasó burlándose de los soldados israelitas. Cuando hablamos de la autoimagen o de la autoestima, hablamos de esa imagen que otros han proyectado sobre nosotros y que nosotros creemos que realmente somos así. Y esto viene principalmente de nuestros papás. Cuando pequeños nosotros recibimos esa imagen que ellos han proyectado sobre nosotros. Si es una buena imagen, una imagen proyectada basada en la palabra de Dios, por supuesto nuestra autoestima será acorde a la palabra de Dios. Pero si tuvimos carencias emocionales de pequeños, imágenes desapropiadas para nosotros, es muy probable que nuestra autoestima no sea muy positiva o no sea muy adecuada para nosotros. Ahora, el desprecio que muestra Goliat hacia el pueblo de Israel es el mismo desprecio que el enemigo hace contra nosotros. El desprecio, recordemos, es un sentimiento negativo que se genera al considerar a otra persona inferior y que se basa principalmente en una evaluación negativa de esa persona que estamos nosotros mirando. Es decir, que si creemos por las apariencias que esa persona es de alguna manera, entonces nosotros podemos llegar a despreciarla por la apariencia que nos está mostrando. Fíjese que ese desprecio hace que la persona que lo vive, pues por supuesto, baje su autoestima, que su valía sea considerada inferior incluso por la persona que está recibiendo el desprecio, no por quien lo genera, sino por quien lo recibe. Ahora, la baja autoestima se presenta en nosotros
con esos famosos no puedo, no tengo, no soy esto, no soy lo otro, con inseguridad, con vergüenza, con culpabilidad, con los sentimientos de fracaso, con el desánimo. Pero y entonces David, ¿cómo contrarresta la baja autoestima o el desprecio que estaban infringiendo contra él? Pues David lo contrarresta con la firmeza de quién era él y quién lo había enviado. David sabía quién era él y qué no era. David sabía que era un pastor de ovejas y que era un siervo de su Dios, que había sido ungido rey. Él sabía que no era un soldado experimentado y que no tenía estrategias de guerra y que ni siquiera tenía herramientas de un guerrero. Recordemos allí el versículo 45, donde dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. Tú has hablado mal de él. David sabía de quién provenía, sabía lo que tenía que hacer y sabía que su respaldo era Dios. Así que cuando nosotros nos enfrentemos contra esos desprecios que la gente genera para bajar nuestra autoestima, debemos responder sabiendo quién somos nosotros, cuál es nuestra posición como hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entendemos que somos coherederos con el Señor Jesucristo. Así que nuestro estatus cambia y nuestra autoestima, por supuesto, va a ser una imagen que ha proyectado el Señor sobre nosotros. No el mundo, no las voces externas, sino la voz de Dios sobre nosotros. La apariencia es la cuarta cabeza que le sale a este gigante que David destruyó. Leemos allí el versículo 38 lo siguiente: después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes había vestido con algo semejante. No puedo andar con esto, le dijo a Saúl, no estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. ¿Sabes que la apariencia de algo o de alguien es lo que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos? Es decir, el entorno externo, que es tan independiente de la esencia de ese objeto o de esa persona. Es decir, que lo que vemos de una persona casi siempre es diferente a lo que hay en su interior. Por eso el dicho dice que las apariencias engañan. Así que la apariencia externa nunca nos va a dar el valor final de la esencia de la persona, del interior de la persona. Así que lo que está detrás de las apariencias es esa profunda necesidad de ser aceptados y de ser amados por el resto del mundo. Es esa necesidad de considerarse admirado o interesante o importante para los demás. Y desde muy pequeñitos nosotros nos damos cuenta que si hemos obtenido algo ha sido porque nos hemos esforzado, que si bien pasamos el año entonces obtenemos buenas calificaciones, que si pasamos el año nos regalan la bicicleta en diciembre, o tenemos el iPod, o tenemos el iPad, o tenemos el iPhone o el computador. Es decir, que comenzamos a creer que para obtener algo necesitamos, por supuesto, tener la aprobación de alguien más. Entonces comenzamos a vivir de las apariencias con tal de obtener aquel sueño que tenemos nosotros en el corazón. Pero y entonces David, ¿cómo contrarresta el luchar contra la apariencia? ¿Cómo él renuncia a actuar según el estándar del mundo? Vamos a leer el versículo 40. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Es decir, que David no permitió que las circunstancias, ni su equipo de trabajo, ni su contextura pequeña, ni los conocimientos que él tenía como pastor fuesen un acto de fracaso. Más bien, esto no derrotó su fe, sino que la aumentó, motivó a David a seguir adelante. Dice allí que él no sabía cómo usar una espada, ni sabía cómo usar una armadura, ni cómo usar el casco que protegía su cabeza, ni sabía del protocolo de guerra, ni de las estrategias, ni de los mapas, ni del contraataque, ni siquiera tenía un escudero.
Goliat, recordemos que se presentó ante David incluso con su escudero. Estaríamos diciendo que francamente eran 2 contra 1, un gigante, otro más pequeño, contra David, que era un niño. Sin embargo, David no se dejó guiar por el estándar del mundo, por la cultura, por el protocolo de la guerra de su pueblo Israel, sino se dejó guiar fue por lo que Dios le había dado, sus talentos como pastor, sus talentos para ser un excelente corredor y poder desenvolverse en el campo de batalla. Fue con las herramientas que el Señor le había entregado, con su honda, con las piedras que él había encontrado, con su cayado de bastón. Y esto nos enseña a nosotros, querido joven que estás viendo este video, que los talentos que Dios ha depositado en ti los debes usar y los debes aprovechar en la batalla frente al enemigo, porque con tus propios talentos, con las capacidades que el Señor te ha dado y con los dones que Él te ha entregado, tú saldrás vencedor y podrás acabar con esa circunstancia desafiante, con ese Goliat que se ha presentado en tu vida. ¿Cómo contrarrestamos entonces ese estándar del mundo? Con el estándar impuesto por Dios, con los dones, con los talentos y con la capacidad que el Señor nos ha entregado a nosotros. Finalmente, los gigantes deben morir. Y por eso es que el título de hoy se llama Sácame la piedra. Vamos a leer el versículo 48. Dice: cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se la incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Goliat, este filisteo, logró sacarle la piedra a David, porque dice la palabra que David toma en sus manos una piedra y con ella golpea a este Goliat, a esa circunstancia difícil. Esa piedra puede representar la oración, esa piedra puede representar la lectura de la palabra, esa piedra puede representar la sangre del Señor Jesucristo, esa piedra puede representar la unción y el poder del Espíritu Santo, esa piedra puede representar el nombre del Señor Jesús. Esa piedra puede representar la fuerza interior, la convicción de tu espíritu en medio de esa circunstancia difícil, desafiante, de ese problema o de ese Goliat. En el nuevo pacto, nosotros entendemos que nos debemos luchar contra gigantes de 3 metros, físicamente hablando, sino que nuestra lucha es espiritual, no contra sangre y carne, sino contra potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros debemos comenzar a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Pensamientos de temor, pensamientos de preocupación, pensamientos de baja autoestima, pensamientos que dicen que mejor es la apariencia que nuestros talentos. Todo ello debemos llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo y debemos apuntar a matar. Recordemos que David golpea en la cabeza a ese Goliat con una roca, pero luego desenvaina, por supuesto, la espada del mismo Goliat, de este mismo campeón y guerrero filisteo, y con ella quita su cabeza. Esa es la actitud que nosotros debemos tener con el pecado, con los malos pensamientos, con las actitudes negativas y con las aptitudes que no nos dejan avanzar en este camino que el Señor ha preparado para nosotros y que no nos dejan llegar hasta el propósito que el Señor tiene para nosotros. Ahora, comencemos entonces a hacer un repaso. Si el enemigo se ha levantado en medio de esta circunstancia desafiante que estás atravesando y él ha querido venir a ti con pensamientos de temor, tú los puedes contrarrestar con la fe. Si viene a ti con pensamientos de preocupación, tú lo puedes contrarrestar con la seguridad en la palabra de Dios.
Si viene contra ti con pensamientos de desprecio para bajar tu autoestima, tú lo puedes contrarrestar sabiendo que eres un hijo de Dios y expresándolo a través de tu testimonio. Pero si el enemigo viene a atacarte con pensamientos en los que te induzca a ser como el estándar del mundo, entonces tú debes contrarrestarlo con lo que el Señor te ha regalado. Tus dones, tus talentos, tus capacidades, el poder que viene por el Espíritu Santo a tu vida. Así que, joven que estás escuchando, quiero que hoy finalicemos con una oración y que podamos decirle al Señor que entregamos todas las preocupaciones, todos nuestros temores, todo ese desprecio que se ha generado en nuestra vida y que ha opacado en nuestras capacidades. Cierra conmigo los ojos allí en el lugar donde tú te encuentras. Señor, gracias te damos en el día de hoy, Dios, por todas las maravillosas obras que tú has hecho, Señor. Gracias porque tu palabra nos las enseña, Señor. Gracias porque tu palabra nos fortalece. Gracias, Señor, porque a través de ella nosotros podemos crecer en nuestra fe, Señor. Hoy entregamos en tus manos todas las preocupaciones, Señor. Mira las circunstancias difíciles que se han levantado en contra de nosotros, que como Goliat se pavonean, Señor, nos desprecian a través de sus palabras, a través de las circunstancias que estamos viviendo, de los problemas, de los ataques, Señor. Pero hoy he aprendido que si yo tengo fe, puedo contrarrestar todo espíritu de temor, que si yo tengo preocupación, lo puedo contrarrestar, Señor, con la seguridad que me da tu palabra. Y si yo tengo, Señor, esas palabras y pensamientos de desprecio que han herido mi autoestima, Señor, hoy entiendo que tú me has hecho tu hijo, que tengo una nueva posición en Cristo y que tú me has justificado, me has limpiado con tu sangre preciosa y me has hecho una nueva criatura. Señor, gracias porque hoy he aprendido a que no debemos vivir por las apariencias, ni por el estándar del mundo, ni por la cultura, ni las ideologías, ni las modas, Señor, sino por tu estándar, por un estándar que no se conoce mucho, porque es uno diferente para cada uno de nosotros, Señor, pero que es un estándar poderoso y que proviene solamente de ti para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todos los jóvenes que están viendo este video, por aquellos padres y madres que también lo están observando, Señor. Te pedimos que sobre su familia llegue una bendición sobrenatural, Señor. Tu unción pueda pudrir el yugo que hay en cada uno de esos hogares, Señor. Que cada necesidad sea suplida en tu nombre, Señor Jesucristo, y que podamos nosotros entender que sobre tu palabra, Señor, encontramos la firmeza de una roca que nos ayuda y nos lleva, Señor, a caminar sobre las aguas. Te damos muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ivonne, muchas gracias por esta tremenda palabra que nos ha traído hoy. Tremenda, nos ha ministrado. Y quiero hacerte una invitación. Mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué hacen la misma oración de fe cada 8 días? Sencillo, porque cada 8 días se están entregando muchos jóvenes en este momento. Y dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que el Señor lo levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca hay que confesar para salvación. Así que te voy a hacer esta invitación para que tú cierres tus ojos y vas a repetir lo que yo te voy a decir. Si tú repites esta oración con fe, serás salvo. Y tu vida hoy será otra. Repite conmigo. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, estoy arrepentido, lávame con tu preciosa sangre, perdóname de todo pecado que he cometido en estos años de vida, tanto consciente como inconscientemente. Límpiame con tu sangre preciosa, desde mi cabeza hasta mis pies. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Hoy creo en mi corazón y confieso que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitaste y venciste la muerte. Te doy gracias, Señor. Hoy te invito a que vengas a vivir a mi corazón. Espíritu Santo, ven a vivir a partir de hoy, porque soy una nueva criatura.
Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, te invito a que ese WhatsApp te comuniques inmediatamente, porque ya mismo nos queremos comunicar contigo, tenemos una literatura para darte, te queremos pastorear y que comiences esta nueva etapa de tu vida. Amén. Por otro lado, nuestros anuncios mañana nos vemos muy puntuales por este canal a las 7 de la mañana. Copie el link, mándelo por WhatsApp en una lista de difusión a todas las personas que necesitan palabra. Quiero contar muchos testimonios, pero a través de la emisora, porque sé que nos están viendo oyentes de la emisora, que seguramente en 8 días, si vos me lo permite, vamos a leer un par de personas. Mándenos sus peticiones, sus testimonios. Hay muchas personas que nos están viendo, que han llegado por la emisora, que han llegado por este canal o que son de la Iglesia Pai, y esto se está multiplicando. Creceremos más en audiencia, en oyentes, en miembros de la Iglesia Pai. Mañana 7 de la mañana y nos vemos en 8 días, ojo, a las 4 de la tarde, y no se te olvide nuestra célula este miércoles a las 7 de la noche de la Iglesia Cristiana Pai. Que el Señor los bendiga, Dios los guarde.